Muy buenas. Antes de empezar, acá tienen unas actividades que me pueden mandar como un mensaje de texto por WhatsApp. Escriben la pregunta y resuelven. Obviamente que primero me tienen que mandar grado, curso, nombre completo y tema. Esos 4 puntos me tienen que mandar. Si no, no voy a considerar. Así de sencillo, porque no voy a estar repitiendo a cada rato qué es lo que estoy pidiendo, porque yo no soy adivino qué alumno me está mandando sus actividades. Qué grado es, porque algunos ni siquiera tengo en mi lista, no los tengo registrados. Tienen que tener nombre completo, grado, tema y curso. De igual forma, esta parte, leen, ya saben que el documento va a estar en Classroom, leen y esto de igual forma resuelven. Me mandan como mensaje de texto, así de sencillo. Mensaje de texto, pregunta y la resolución. Así de sencillo. No se hagan tanto problema. Y más, me parece que más sencillo es cuando hacen en WhatsApp, mandan en WhatsApp. Ahí tienen para que me manden en WhatsApp, en textos. Y esto va a estar en el formulario. Estoy siendo claro, hay 2 semanas que no me han presentado. Eso ya es problema de ustedes. En los videos se les ha dicho qué es lo que deben hacer. La semana pasada yo estuve mal, no pude, por eso quería que me colaboren de esa forma. Estoy esperando, no sé, ustedes no veo que me estén presentando las actividades. Muy bien. Entonces empiezo. El Lazarillo de Tormes. Esta novela es picaresca. ¿A qué se refiere picaresca? Seguramente ya tendrán ustedes alguna idea. Por eso vamos a ver entonces a qué hace referencia cuando dice picaresca. Dice, ¿qué es la novela picaresca? Supone el nacimiento de un género novelístico completamente nuevo que tuvo lugar en España en el siglo XVI. Las causas y circunstancias que dieron lugar a este tipo de novelas no están demasiado claras. No se sabe, simplemente porque alguien escribió, además, es más, los autores o el autor es anónimo, no se sabe el nombre del autor. Se sugiere, algunos no piensan que es eso, pero no es nada seguro. En un principio se creyó que había nacido como consecuencia del gran número de pobres y vagabundos que tenía el país, algo que a medida que ha pasado el tiempo ha quedado en entredicho, porque lo cierto es que los demás países tenían la misma cantidad de pobres que España. En realidad también tiene que ver con la pobreza. O sea, no es que tampoco acá quieren minimizar la situación esta, porque había situaciones en otro país habían pobres, en España también habían pobres, no, por eso no ha nacido. Es imposible, es una forma. En todo sitio a alguien se le ocurrió, pues alguien quiso escribir esa situación, pero de ahí que no tiene que ver bastante sobre esta situación de la salida de Tormes, porque en realidad justamente trata de un vagabundo. Acá tenemos una imagen, el niño, ¿no? El niño que fue abandonado por su familia y empieza a estar por las calles, pero tiene amos. En eso entonces estamos hablando todavía del cuando cuando estaban en auge los reyes. En España aún siguen habiendo reyes, pero no es como en esos tiempos. En la actualidad ya hay una constitución, hay derechos, ¿no? No pueden simplemente tener siervos, no pueden tener hacer como es semi-esclavos. Entonces, características generales. El pícaro es el antihéroe que encarna el deshonor y su vida es completamente opuesta a la del caballero. Caballero justamente viene esa palabra de los señores que tenían caballo. Así de sencillo, porque tener un animal de esas características, un caballo, no era simplemente como cualquiera lo podía tener, sino tenías que tener un estatus social, tener dinero para poder mantener también al animal. Y era un medio de transporte, así como un carro ahora, no todos tienen carro, ¿no es cierto? De la misma forma. Claro que ahora se le diría carrero, ¿no? Se le diría, pero
no, esa palabra no funciona. Frecuentemente practica la mendicidad y es un sinvergüenza dispuesto a todo por dinero. Roba, engaña, ya sea ascender de clase, algo que nunca consigue. Están tratando de hacer ver mal a este héroe, pero no miran de otra forma. Ahí vamos a analizar algo pequeño, ¿ya? Suele pasar hambre y sobrevive gracias a su ingenio, en un mundo hostil y cruel, siempre en soledad. Las novelas picarescas poseen unos rasgos estructurales muy definidos. Siempre son autobiográficas, ordenadas por los servicios prestados a diferentes amos. El pícaro nos cuenta su pasado de la niñez a la madurez, y en todas ellas hay un punto de vista único sobre la realidad, la del pícaro. O sea, todo es el que sabe, si quieren decirlo de una forma, no sé si habrán conocido, como los pirañitas. Hubo un tiempo bastante que se hablaba sobre los pirañitas en Lima. Han llegado también a Arequipa, en varios lugares. ¿Quiénes eran? Eran tal cual así como eran los peces, pirañas. Venía una presa, ¡pum! Todo el mundo iba a ranchar, a comerse la presa. Y lo mismo sucede con estos niños. Iban y se arranchaban a uno solo, una sola víctima. Se arranchaban todo. Era pues el tiempo donde se vivía la pobreza extrema, el Estado no le interesaba. En la actualidad tampoco, pero es menos, bueno, menos. En la actualidad tampoco. Gracias a ustedes todavía tienen un techo donde comer y sobre todo están en estas situaciones. Eso ha bajado, pero de todas maneras hay siempre esa necesidad. El humor es otra característica de esta novela, el cual se utiliza como recurso para mostrar situaciones moralizantes y ejemplificantes. Al igual que le sucede, por ejemplo, a Lazarillo, lo castigan de una forma muy cruel. Claro que no es un castigo, eh, si se puede decir, de frente, ¿no? Un pasaje, por ejemplo, que el de hambre y de sed hace un hueco a un ciego. Uno de sus tantos amos era un ciego. Le hace hueco a su forja para tomar vino. Poco a poco así empieza a tomar. Después le hace hueco a su recipiente que era de barro y se empieza a tomar también el vino. El ciego no se daba cuenta hasta que decía algo, ¿por qué está desapareciendo el vino? Y se da cuenta que era el Lazarillo, que se echaba debajo de él, entre sus pies y absorbía. Y en eso se da cuenta y ¡pum! Se lo avienta, o deja caer, y le cae en toda la cara y pues le corta la cara a Lazarillo. Lazarillo no tenía a quien quejarse, porque es más, él era su amo y toda una situación. ¿Se dan cuenta? Esa es más o menos su actitud. Según este análisis, es una forma de mostrar la situación moralizante y ejemplificadora. Pues ya no es así, bueno, es como, al igual que yo por darles un escarmiento en que no puedan hacer sus actividades, ¿qué hago? Les bajo, los desapruebo. O sea que no debe suceder, ¿no? Ustedes ya deben tener esa actitud. Estamos en unas crisis que ustedes deben ya tratar de acomodarse a esta situación porque todos estamos haciendo o poniendo de nuestra parte. Muy bien, vamos a ver entonces Lazarillo de Tormes. Es la máxima representación de la novela picaresca española del siglo XVI. Apareció en 1554, de autor desconocido, ya les había comentado. Está escrita en forma autobiográfica. El protagonista es un pícaro, a lo que nosotros podríamos decirle un piraña, que va pasando a través de distintos amos, a la vez que demuestra la realidad social de la época. Alguien que relate. Ustedes no podrían relatar esa época de Lazarillo de Tormes o de la novela, porque uno, no lo han vivido. Podrían, siempre en cuando ustedes estudien historia, estudien geografía de esos tiempos, cómo eran las calles. Acá, es más, ni siquiera no solo eso, sino también su forma de hablar, porque cuando este año hubiéramos leído esta novela,
al momento busca, tiene refranes y hay palabras que más ni siquiera yo entiendo. O sea, tendría que rebuscar de nuevo porque son palabras antiguas que ya no, ni se usan. La forma de hablar también es diferente, ¿ya? A la vez que se demuestra en la realidad social de la época, dijimos, se hace una sátira de ciertas situaciones y hay una crítica a ciertas situaciones del clero y de la nobleza de la época. Como siempre, al clero se le anda criticando. Es más, hasta ahora hay pobreza en muchas situaciones, en muchos países, pero ni siquiera se le escucha a la Iglesia Católica si está haciendo algo por esos pobladores, y son uno de los que tienen poder económico en abundancia. No lo digo yo, es la verdad. Solo es cuestión de buscar tanto, no es necesario ni que lean ustedes, para eso está San YouTube. Solo busquen el Vaticano, van a encontrar infinidad de situaciones, que había hasta muertes. No es así nomás de sencillo, chicos. No crean que esto está pintado pintado bonito. Y obviamente de la nobleza. En esa época era peor todavía. Estamos hablando de la época donde los reyes tenían el poder absoluto porque no había una constitución, no había derechos humanos. En la actualidad hay tantos reyes, pero ya tienen una constitución y tienen que respetarla. Y en la actualidad, al menos en nuestro país, también hay derechos, pero mm, no luchan por la mayoría. Les interesa si están bien esos niños, porque se des en cuenta nada más en los noticieros. Ganan bien, pero ¿qué sucede con los que están muriendo de hambre? Hay personas, noticieros están viendo cómo hay personas, mujeres, que van detrás del presidente a rogarles por falta algo, pero ni caso. Estas situaciones se podrían escribir de alguna forma diferente. Ustedes, tal vez alguien tenga esa habilidad de escribir y lo podría relatar desde ahora y estaría hablando de una forma, o en todo caso, tal vez algún día publiquen esa novela o ese libro, esa poesía, y dando a conocer cómo se ha vivido la cuarentena. Entonces, cada uno tiene una perspectiva diferente. Ya más adelante pueden arreglar mucho mejor y publicar. Eso es lo que sucede, chicos. Así es donde, por eso la literatura es importante. Entonces dice, es un relato en primera persona de episodios de la vida del protagonista que viene a justificar su situación final poco afortunada. Cuando dice que es de primera persona, es decir, el personaje principal es el que está relatando, es el que está diciendo como si fuera que lo ha vivido. No sabemos cómo es anónimo, no sabemos si ha vivido realmente, pero lo está relatando en primera persona. Como que ustedes empiecen a escribir un diario. ¿Se recuerdan cuando escribimos el año pasado el diario? De la misma forma. Oh, yo fui, no sé, toda la vida empiezan ustedes comenzando, tomé desayuno, me voy a hacer tarea. Ya, algunos hacen diferente. Es un buen comienzo, pero de ahí se puede forjar, decir más cosas para que puedan juntar y después hacerle un libro y de ahí revisarla bien para que sea mucho más ameno. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, pero lo hablan en primera persona. A eso hace referencia. Entonces, Lazarillo de Tormes consta de 7 tratados en su paso a través de 9 diferentes amos. 9 amos ha tenido. Es un tipo de literatura popular. Si bien hay quienes definen al pícaro como amoral, a Lázaro el lector llega a creerlo. Claro, mira, algunos dicen, no, esto es moral que lo que él ha hecho. O sea, ¿cómo puede ser? Va a robar a su amo y toda una situación. Lo que algunos o la mayoría diría, no puedes morder la mano que te da de comer. Pero mentira. No por eso vas a soportar las vejaciones. No puede ser eso. Así es sencillo. Esa época quizá estaba así porque no había derechos, pero ahora sí los hay. Y cuando ustedes lean ya van a ver
o veamos al menos el resumen, se van a dar cuenta que también como lectores van a sentir apenados por lo que le ha sucedido a este niño. Y justificar ciertas travesuras. O sea, al momento de leer se dan cuenta que está bien lo que ha hecho, ¿no? Pues la causa que lo lleve a actuar así es el hambre y la necesidad de supervivencia. ¿Ya? Acá tenemos uno de sus amos cuando lo empieza a revisar. Tenemos ahí género narrativo, especie novela picaresca, autor anónimo, año de primera publicación 1554, tratado 7. Lazarillo de Tormes es el protagonista de la novela, representa la clase baja y vagabunda de la época, es un antihéroe astuto. Él iba de amo en amo para mitigar su hambre. Cada amo era una situación social diferente. Entonces, ojo, Lazarillo en realidad es Lázaro. Illo para minimizar. ¿Recuerden cuando les dije sobre los diminutivos? Ico, ito, ico, illo. O hasta suela. Por ahí Venecia, Venezuela. En este caso es también para menospreciar Lazarillo, en vez de decir Lázaro de Tormes. No por Lazarillo porque es un niño, sino porque es un despectivo, es un despreciativo, si quieren decirle. ¿Ya? Por eso Lazarillo. ¿Y por qué Lázaro? Porque resucita, está... la han puesto así justamente por resucitar, por Lazarillo de Tormes. Muy bien, tenemos ahí Tomé González, padre de Lázaro de Tormes, es acusado de robo y muere poco después. Antona Pérez, madre de Lázaro, entrega a Lázaro a un ciego para que cuide. Más o menos, o sea, no tenía con qué comer su mamá, por eso es que también le da para que pueda, según, esté cuidado mejor, pero le pasa peor las vicisitudes. Saide, padrastro de Lázaro, es capturado por robo y luego azotado. Por eso también que escapa, ve muchas situaciones que no le gustaban. El ciego, primer amo de Lázaro, es el personaje que más influye en su vida, ya que le enseña a ser astuto. Le enseñó a robar en realidad. Malicioso, tramposo y hasta vengativo. Ahí nos describe cómo el humano aprende lo que le han enseñado. Está en su entorno. Ese es su entorno, parece normal. También le enseña cómo obtener comida y a conseguir dinero. El ciego, quien era un mendigo como Lázaro, era tramposo y avaro. Sin embargo, fingió que sabía predecir el sexo de los bebés de las mujeres embarazadas. Lo hacía solo para obtener dinero. A veces servía como supuesto médico. Lázaro lo deja, pues aparte de golpearlo, no le traía la felicidad que él buscaba, comida. Habiendo comida, a veces ni le daba de comer con la excusa de que lo castiga o que mucho comía. ¿Ah? Siguiente. El clérigo, segundo amo de Lázaro, representa el tema de la corrupción del clero, que sigue habiendo, ya que es avaro y inescrupuloso, o sea, no le importa, la cosa es cualquier cosa, la cosa que conseguía. Él guardaba el pan de la misa en el arca para comérselo él solo. También otro más. Es inescrupuloso porque le ofrece a Lázaro comida que supuestamente había sido pulverizada por ratones. Es decir, habían comida que se le había roído, que los ratones también habían comido y eso se le daba. Así de sencillo. Era un clérigo. La avaricia del clérigo lo desvía de la realidad, razón por la cual pensaba que había ratones en su casa comiéndose el pan. Claro, o sea, él era tan avaro que era algo así como la moraleja, como moraleja de el perro del hortelano. No comía ni dejaba comer. No le daba a Lázaro. Y es por eso que Lázaro también reniega contra el clero. Ve que un señor de esa forma que debería ser buena gente era de la peor calaña.
Lo mismo sucede en nuestra realidad, sigue sucediendo en nuestra realidad. Obviamente, uno es el dinero, por supuesto que vemos el clero que lo mismo sucede. Lo otro es, por ejemplo, eh, la situación que pasa con algunos niños o que son violados. El Vaticano no hace nada, la política no hace nada, los políticos, los jueces no hacen nada. ¿Por qué? Porque es un clérigo. que debería irse a la cárcel, pero no sucede. ¿Por qué? Porque tienen poder político. Ya algún día caerá también todo eso. Segundo, tenemos el escudero. Es el tercer amo de Lázaro. Representa las falsas apariencias de la época. Lázaro pensaba que él era un hombre rico y de muchos bienes, pero luego se da cuenta que es todo lo contrario de lo que él pensaba. En este caso, los papeles entre el amo y Lázaro cambian. El escudero depende de Lázaro en vez de Lázaro depender del escudero. Entonces, es algo así como las personas que aparentan tener dinero. En realidad, el escudero en esa época se le podría decir que sí tenía dinero. Recuerden, estamos hablando de la época caballeresca todavía. Y uno de ellos era, entre los caballeros, era el escudero, el que tenía armadura, el que tenía, podía de alguna forma ser guardián, pero acá estamos viendo que es diferente, es más, era un vagabundo, ¿cierto? Por eso es que Lázaro tenía la idea de que con él iba a estar mejor, pero fue muy mala su sorpresa al ver que era un mendigo más como él, ¿no? Muy bien, el, el escudero abandona a Lázaro y este vuelve a la calle. Ya el escudero lo abandona. Ya sabe que ya sabe que no puede vivir, pues no puede vivir junto a él. Es una carga más para él. Prefiere estar solo. En la actualidad vemos esas personas, personas que aparentan tener una buena vestimenta, pero a veces no tienen ni para comer. Y existen esas personas, sobre todo en Lima. Hay chicos que tienen una buena vestimenta, pero no tienen una buena comida. Y eso existe en la actualidad. Siguiente, el fraile de la Merced. Este es el cuarto amo de Lázaro. Este es el amo que le da a Lázaro su primer par de zapatos. Por primera vez, entonces Lázaro empieza a tener zapatos. Es un fraile corrupto y promiscuo. Corrupto, es decir, políticamente rompía cualquier cosa, cualquier mano por obtener algo. Y promiscuo tenía bastantes amantes, siendo fraile. Cuando las ansias de Lázaro en este momento no eran por mujeres, sino la comida, lo abandonaba. Una vez Lázaro vuelve a mendigar, una vez más Lázaro vuelve a mendigar por las calles. Esto quiere decir que el fraile mm, se abandonaba, supuestamente estaba cuidado, a su cuidado estaba Lázaro, pero como él se, se iba con sus mujeres, se perdía, entonces es abandonado indirectamente es abandonado pues Lázaro indirectamente, ¿no? Por eso es que nuevo llega a mendigar a las calles. Siguiente, el buldero. Este es el quinto amo de Lázaro. No tuvo muchas relaciones con él, razón por la cual Lázaro lo deja. Este fue el amo más falso e inescrupuloso de toda la novela. Representa la falsa religiosidad. No, el análisis se está haciendo una perspectiva. Acá estamos viendo el fraile
Y los anteriores también era una falsa religiosidad, que en la actualidad vemos. Hay personas que rezan tanto, quieren, no sé, el perdón de Dios del cielo, pero en la realidad hasta no les interesa cómo están sus prójimos. O sea, son de doble cara, por decirlo de una forma. Entonces, es el amo más falso e inescrupuloso de la novela. Representa la falsa religiosidad. El buldero vendía bulas para lucrarse de las ganancias. Era tan falso que llegó al punto de hacer un pacto con un alguacil para llegar a hacer que éste fingiese haberse muerto y luego haber sido revivido milagrosamente por las bulas, para así hacer creer a la gente que las bulas hacían milagros. Lázaro lo deja porque éste no lo entendía mucho. Bulas son como ordenanzas, algo así como lo que los papas dan en la actualidad, pero ahora ya cambia, ¿no? Es diferente. Como ordenanzas para, para que alguien pueda ejercer algún beneficio. En este caso era beneficio propio de este buldero. Por eso es que hace esa maraña, ¿no? De que él ha revivido al. Y Lázaro, bueno, no lo entiende por otras situaciones que leyendo sería mucho mejor, se entendería mucho mejor todavía. Pero también lo deja, ¿no? Lo deja. El pintor es el sexto amo de Lázaro. Representa la clase renacentista, culta y artística de la época. Lázaro estuvo poco tiempo con él. El hecho es que no se queda simplemente porque Y él ya estaba acostumbrado también a la vida callejera, a la vida pícara, o si quieren decirle, casi delincuencial, ¿no? El capellán, séptimo amo de Lázaro, es un oportunista que se vale de otras personas para recibir unos beneficios. Le ofrece el primer trabajo con sueldo a Lázaro, quien se queda con él 4 años que recibe, hasta recibir la cantidad de dinero que él necesitaba para comprarse ropa usada y una espada. Una vez Lázaro obtuvo lo que necesitaba, dejó a su amo y a su oficio. Estamos viendo entre estos capellán, fraile y el cura, cura me parece, el, el clérigo, siendo de parte de la religión, eran los que aprovechaban de la religión, ¿no? El alguacil, octavo amo de Lázaro. El alguacil representa la ley en aquella época. Lázaro encuentra el oficio de su amo muy peligroso, así que lo deja. No habla mucho, o sea, recién también estaban haciendo el alguacil. Algo así como el policía en la actualidad. Como recién estaban haciendo, no tenía un buen pago y era además peligroso. En la actualidad, el, el policía tiene su riesgo, pero si es corrupto, quita dinero a bastantes, pide dinero. O sea, vemos no solamente los que están en bajo rango, sino los policías hemos visto en la actualidad que, por ejemplo, por una comida han sobrevalorado el pago. Son otros corruptos. El arcipreste de San Salvador, noveno y último amo de Lázaro, quien le consigue la esposa a Lázaro. Este representa también la corrupción del clero, ya que la gente de la zona hablaba de una relación entre la esposa de Lázaro y el arcipreste. O sea, la mayoría del clero, estamos hablando en esa época que el clero estaba en auge, claro, el clero estaba en auge, la religión católica. Estamos antes todavía de la Revolución Francesa en 1789. Cuando sucede esto, la Revolución Francesa,
cae también como, como una religión que hacía depender todo, cae también. Se hace una separación, iglesia y Estado. Antes, antes el clérigo estaba bien entrelazado con el Estado. Ahora ya está algo, pero igual se le sigue pagando a los padres. Están ganando más o menos 1.200. el mínimo todavía de los que son iniciados. Muy bien, entonces, tenemos aquí la criada del arcipreste de San Salvador, mujer con la que Lázaro se casa y a la que le trae parte de la felicidad. Una vez que se casa con ella, satisfizo su hambre y encuentra estabilidad en su vida. Acá se puede ver que, como la mayoría de hombres, al inicio tienen todo un recorrido, su vida es un desastre, se podría decir, y encuentran la felicidad con una pareja que quizá la entienda. En este caso, Lázaro mm, no se habrá dado cuenta, no dice la novela, porque el amo, el arcipreste, es el que está también trampeando, si se puede decir, con la esposa de Lázaro, ¿no? Pero no es nada, seguro lo que hablaban también. Muy bien, eso es en cuanto a Lazarillo de Tormes. Acá tenemos uno de los tantos. Ahí está el ciego, justamente está acá el ciego, él está tomando el vino, pero en una de ellas se sienta debajo y hace caer ese recipiente y daña la cara de Lázaro. Ya les he comentado al inicio cómo tienen que hacer estas actividades. De la misma forma, esta de acá, que es un fragmento de Lazarillo, me mandan como mensaje de texto por WhatsApp. Ahora sí lo estoy pidiendo de frente, por WhatsApp. Porque si digo Classroom, a veces ni presentan, creo que ni saben cómo mandar. Mejor WhatsApp y punto. Ya dije, nombres, apellidos, grado, tema y curso. Estoy haciendo claro. Y esto va a estar en el Classroom, el documento y también estas preguntas en el formulario. Eso es todo. Chao, chao. Cuídense.